Último momento. Lo que estás viendo es un video del Papa. Que no Mirá. cuida a los abuelos y no los trata bien, es un pueblo que no tiene futuro. Los ancianos tienen la sabiduría. A ellos se les ha confiado transmitir la experiencia de la vida, la historia de una familia, de una comunidad, de un pueblo. Tengamos presentes a nuestros ancianos para que, sostenidos por las familias e instituciones, colaboren con su sabiduría y experiencia a la educación de las nuevas generaciones. Y ahí lo tenemos, al Papa que está así, como dice Crónica, el Papa banca a los jubilados, este mensaje del Papa en favor de los abuelos, de nuestros adultos mayores, y alguien que conoce mucho al Papa, estamos hablando de Vera. ¿Qué tal? Buenos días. Vera, ¿cómo leyó, cómo vio este mensaje del Papa en estos momentos tan difíciles para los abuelos aquí en la Argentina? Bueno, buen día. Lo tenemos que entender en la misma línea que se pronunció el obispo responsable de la pastoral social, el obispo Lugones, que por otra parte es una persona estrechamente cercana al Papa. Francisco, desde el inicio de su magisterio, siempre ha planteado que la medida de justicia social de una comunidad se mide por el tratamiento a los niños y a los ancianos. A los niños porque son el futuro y a los ancianos porque son la savia, la experiencia que transmite, digamos, enseñanzas a cada comunidad y a cada barrio y a cada generación. Por lo tanto, son dos sectores que deben ser protegidos y cuidados en una sociedad que se dice inclusiva, ¿no? Gustavo, yo te recuerdo en la Alameda hace bastantes años, en el Parque Avellaneda, que bueno, que ahí en la esquina lo que trataban de hacer sobre directorio era ayudar a los más pobres, a sectores vulnerables. ¿Hoy sentís que como legislador pudiste cumplir con las ansias de hacer esto? Pude cumplir con bastante, porque de hecho pude cumplir incluso poniendo cuerpo, ¿no? Porque como vos sabrás, aparte he donado el 60% de mi salario durante toda mi gestión, devuelto ante escribano público 1,5 millones de pesos, muchos fueron a centros jubilados, muchos fueron a orquestas infantiles, esto con independencia de la cantidad de proyectos, leyes y pedidos de informes que hemos presentado, donde hemos evitado desalojos violentos, organizaciones sociales, donde hemos de alguna manera logrado que saliera una sentencia a favor de los vecinos de La Boca que habían quedado desalojados de ese conventillo que se incendió. Sacamos una ley para cerrar todos los prostíbulos, digamos, que explotaban sexualmente a muchísimos menores en situaciones de trata. Denunciamos cientos de lugares de explotación laboral y de narcotráfico. Y la verdad que tuvimos unos 4 años muy intensos. Creo que estamos en el orden de los 5 primeros legisladores que más proyectos de ley, declaraciones y pedidos de informes presentamos. Hemos hecho un montón de amparos donde hemos frenado negociados megamillonarios del gobierno que violaban de alguna manera la Constitución, como la ley de parquímetro, como la mega torre de Coblan, como los canteros que se estaban poniendo en Villarreal y Versalles que no permitían el paso de las ambulancias y de los micros. Pero volviendo al tema de los jubilados, la Alameda sigue haciendo un trabajo social, sigue teniendo un comedor comunitario gratuito, y sigue habiendo un centro de jubilados también, que todas las mañanas animan, digamos, nuestras sedes sociales, y donde vienen muchísimos abuelos justamente a tener un espacio de recreación, un espacio de contención, y además a que los demás lo escuchen, porque son... Vera, usted que está en contacto con el Papa, usted que está en contacto con el Papa está siguiendo lo de la reforma previsional? ¿Le pregunta, le consulta cómo van las cosas? Sí, por supuesto que la está siguiendo, y aparte, no solamente la previsional, también la laboral y también el pacto fiscal. Y en esto, la nueva conferencia episcopal está actuando casi en sintonía simultánea con lo que el Papa está planteando. Y de hecho, Monseñor Ojea y Monseñor Lugones se han pronunciado
respecto a que el trabajo en la mercancía, respecto a que la reforma jubilatoria era injusta, porque de hecho significa una reducción del 21% de los ingresos de los saberes jubilatorios, a una jubilación que ya de por sí era bastante pobre y con un precio, digamos, que son prácticamente inaccesibles, ¿no? Y esto que ustedes comentaban, ¿no? La angustia que tiene un abuelo al no poder ahora en esta fiesta poderle regalar algo a sus nietos o sentirse de alguna manera como si fuera un descarte, como si fuera un producto de desecho. Esto es algo que el Papa condena en todo el mundo y que naturalmente en su querida Argentina le duele muchísimo que esto ocurra. Por eso a mí me parece muy desacertada las declaraciones de Pichetto cuando habló de Monseñor Lugones, diciendo que se ocupen de las cosas de Dios, porque justamente el rol de los obispos de ocuparse de las cosas de Dios es justamente ocuparse de los seres humanos, las criaturas de Dios, y muy particularmente de aquellos que no tienen tantos recursos para defenderse, Gustavo, como los niños y los ancianos. Sí. Vamos a sumar a D'Alessandro, a nuestro compañero que además es abogado previsional, que nos imaginamos que lo estamos interrumpiendo en sus estudios porque tiene que rendir exámenes. ¿Cómo estás? Buenos días, D'Alessandro. Gracias por esta comunicación con Crónica. No, por favor, sí, es que por estudiar pronto rindo exámenes, hoy. Bueno, ¿qué pasa con nuestros jubilados? El otro día hablábamos que podían comprar con la reforma y con el aumento 6 huevos más y 4 paquetes de caramelos. Bueno, esto lógicamente no ha tenido ninguna modificación. No, en principio todavía no se sabe nada. El Congreso, en particular la Cámara de Diputados, es una puerta cerrada donde nadie entra, donde no se conoce todavía la respuesta de algunos diputados, sobre todo los que van a entrar. Así que estamos por lo menos en una incertidumbre que, a ver, vuelvo a ser esperanzador y gracias a las palabras del Papa Francisco, que salió a bancar nuevamente a los adultos mayores, porque ya lo había hecho en la conferencia en Brasil, cuando estuvo, que dijo que los niños y los adultos mayores son los descartes de esta sociedad y que no hay que permitirlo, y a los adultos mayores los conminó a hacer lío, a los jóvenes y a los niños y a los adultos mayores les dijo hagan lío, porque es la única forma de visibilizar su lucha, y que bueno, eso me llenó de esperanzas. Y les cuento que estamos viendo, y lo sumo al legislador Gustavo Vera, que quiere sumar a la campaña del día de por lo menos organizar algo el día que se trate en el Congreso de la Nación, más particularmente en la Cámara de Diputados, de hacer una vigilia, donde todos los credos, sin distinción si son católicos, musulmanes, judíos, todos los credos vayan a rezar, vayamos todos a rezar para que los legisladores puedan abrir sus mentes y votar en favor de los jubilados y no en contra. Vera, usted que recién estaba escuchando a Cristian D'Alessandro, ¿usted cree que hay posibilidades justamente, por los abuelos son los que tienen menos posibilidad de hacer lío, lamentablemente? En este sentido, bueno, ¿tendrán ayuda de la sociedad? Justamente por eso el día que fue el tratamiento del Senado hicimos una marcha multitudinaria junto con la Secretaría Gremial de la CGT, la Corriente Federal, la CTA. Tengo entendido que va a haber más marchas, me sumo a esta iniciativa que plantea Cristian, me sumo con gusto porque realmente hay que, no solamente tienen que hacer lío los ancianos, sino que tenemos que apoyar a nuestros ancianos porque son nuestra sabiduría y son las personas que de alguna manera concentran el conocimiento y la experiencia para las nuevas generaciones y merecen ser cuidadas, merecen ser respetadas y bueno, y la verdad que sí, que estamos muy preocupados por este tema y todo lo que podamos hacer para evitarlo lo haremos. Hoy por hoy hay 4 votos que le está faltando al gobierno, pero bueno, lo que pasa es que estamos frente a un escenario de encarpetamiento masivo, encarpetamiento y extorsiones, esto hay que decirlo claramente. Acá no hay ninguna negociación clara desde el punto de vista político, no es que hay acuerdos teóricos con una reforma jubilatoria que de hecho le saca 100.000 millones de pesos a las cajas y reduce el 21% más o menos el ingreso de cada jubilado. Acá lo que hay básicamente son carpetazos que el gobierno está haciendo con la Secretaría de Inteligencia para tratar de arrodillar a los diputados. Esto es lo que está ocurriendo en el Palacio de la Democracia, ¿no? Trabajás también más fervientemente en las comunas donde los abuelos son más vulnerables. ¿Vos considerás que un abuelo en estado de vulnerabilidad puede trabajar hasta casi los 70 años? No, obviamente que no, me parece un disparate. Me parece que esto justamente tiene
Todas estas ideas, digamos, que el gobierno pretende implementar son realmente una locura completa, lo mismo que las expresiones que ha tenido la vicepresidenta respecto a que una verde que 15.000 pesos jubilados sería una especie de privilegio, ella porque vive con los casi 200.000 pesos que cobra en la Cámara de Senadores. Algo de demagogia, ¿no? Obviamente, un disparate, porque estos tipos después cuando yo les propuse, siendo legislador, que ganaban lo mismo que un director de escuela, perdí 47-4. Naturalmente, a la hora de tocarse su bolsillo, en eso viven como en un Emirato Árabe. Pero insisto, acá lo que tenemos que hacer, todos los que estamos preocupados por cuidar a nuestros jubilados y tratar de que cada día estén mejor, tratar de evitar de que continúe este juego de extorsión y de chantaje que se está desarrollando en el Congreso, en el cual a muchos legisladores los van agarrando por separado, incluso si no tienen causa se los inventan. Pero básicamente están usando una especie de sector de la justicia para disciplinar de manera extorsiva, digamos, a legisladores. Esto es lo que pasó con la votación de la reforma previsional que hubo con media sanción en el Senado, ¿no? D'Alessandro, para el jubilado que nos está viendo ahora que se engancha con la programación de Crónica, ¿cuánto va a cobrar a partir de marzo? Digo, porque va a haber un descuento importante. Para que el jubilado que esté escuchando sepa cuál va a ser su aumento realmente, ¿no? Con este proyecto que, bueno, va a salir en el Congreso de la Nación y que va a tratarse aparentemente la semana que viene. Bueno, para los jubilados de la mínima, vamos a hablar de lo de la mínima. Hoy cobran 7.246 pesos. Con este aumento proyectado para el mes de marzo del año que viene, digo, este proyecto al que impulsa el gobierno, solo se va a aumentar 413 pesos, o sea que la jubilación mínima va a pasar de 7.246 a 7.633 pesos, 33 pesos. Mientras que con el índice, si se aplicase el de marzo y septiembre de cada año, se aplicase en el mes de marzo del 2018, o sea, el que hoy cobran los jubilados, la jubilación mínima estaría en 8.200 pesos más o menos, porque está aumentando la recaudación del mes de diciembre, por ende el número sería mayor. O sea que le está quitando muchísimo al jubilado y que, como les dije a ustedes la otra vuelta, la fórmula que consiguió el senador Pichetto para aumentarle a los jubilados es solamente una docena de huevos y un peso. Esto comprado hoy, vamos a ver si en marzo del 2018 me va a alcanzar con esa docena de huevos y ese peso comprar lo mismo. Pero aparte, Cristian, algo que también vos habías señalado en otra salida aquí en Crónica, estamos hablando que se están comiendo, entre comillas, por ejemplo, la inflación de diciembre, que va a ser altísima, va a superar los 2 puntos y no va a ser tenida en cuenta para el aumento de marzo. Bueno, es así, se están desfasando un trimestre, que es el último trimestre del año, donde las cosas más aumentan y que le daría, a ver, un maquillaje, porque en realidad no le tapa ni la muela al jubilado el aumento o el incremento que pueda tener por el desfase que tiene en el mes o en el último trimestre del año. Pero lo cierto es que lo que está pasando con los jubilados hoy es que no pueden pagar la tarifa de la luz, no pueden pagar las expensas. Muchos jubilados de la capital federal están teniendo problemas al pago de la expensa y el legislador Vera lo podrá afirmar porque él trabaja o camina a las calles de la ciudad y podrá ver la situación de los adultos mayores en este aspecto. Hay mucha intimación de los consorcios al pago de las expensas y la verdad que es preocupante. Y para los que están en el interior del país, que parece que la noticia solamente ronda en Buenos Aires o en Capital Federal, les debo decir que también a la larga va a perjudicarle las cajas provinciales. Aquellas cajas de 13 provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chaco, que tienen sus propias cajas jubilatorias, a la larga, estas chauchas que hoy le quiere pagar el gobierno a los jubilados del ANSES, los jubilados nacionales, también va a repercutir en las provincias porque van a tener que adecuar sus normativas provinciales a lo que establezca la nación. Y si la nación paga chirolas, el jubilado provincial va a cobrar chirolas.
Gustavo, ¿qué modo tiene un legislador como vos como para que cuando los proyectos llegan sobre tablas poder declamar su indignación? ¿Ustedes pudieron o un legislador directamente tiene que hacer como hablábamos hace un rato, ¿no? Una Mirta Tundis que ahora espera apoyar a los jubilados cuando en definitiva su bloque votó por esta reforma previsional que tiene en cuenta ahora a los jubilados que son los más pobres? Bueno, mira, en este momento yo no soy legislador nacional, sino de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires, sí. Congreso Nacional, pero está claro que en este momento el gobierno le faltan 4 votos para tratar de sacar esta media sanción espantosa en diputados y que están apelando a recursos que no tienen nada que ver con la regla de la democracia. Están apelando concretamente al chantaje, a la extorsión, a la cooptación, y esto es lo que el periodismo, el poco periodismo independiente como ustedes que queda todavía en pie, tiene que empezar a denunciar. O sea, los diputados tienen que votar en libertad, porque aparte es un cinismo total. Yo escuchaba un audio del señor Quintana a principios del gobierno de Cambiemos, donde él prometía exactamente lo contrario de lo que está impulsando ahora, con lo cual además es cínico, porque son conscientes de que están perjudicando claramente a los ancianos y están de alguna manera considerándolos como material de descarte. Esto básicamente no es algo que ellos creen sinceramente que con esto van a mejorar la situación jubilatoria. Si ustedes escuchan los reportajes a Quintana cuando hablaba de jubilaciones, a principios del gobierno de Cambiemos, decía exactamente lo opuesto a lo que está impulsando ahora. Sí, con lo cual, evidentemente, estamos subordinándonos a recetas del FMI, a recetas que tienen que ver con el capital golondrina financiero y las medidas que están pretendiendo imponer, y bueno, y la historia nos juzgará si no sabemos cuidar a nuestros niños y a nuestros ancianos. En esto el Papa Francisco es muy claro. Cristian, no sé si escuchaste las declaraciones de Tonelli, a ver si vos le entendés, le encontrás una lógica. El diputado Tonelli de Cambiemos dijo, sí, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. ¿Vos le encontraste alguna lógica a ese razonamiento? Miren, las declaraciones de Tonelli, como la de la vicepresidenta, la de Emilio Basaldazo, son las mismas frases que se ponen en los sobrecitos de azúcar. La historia nos juzgará si no sabemos cuidar a nuestros niños y a nuestros ancianos. En esto el Papa Francisco es muy claro. Cristian, no sé si escuchaste las declaraciones de Tonelli, a ver si vos le entendés, le encontrás una lógica. El diputado Tonelli de Cambiemos dijo, sí, los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. ¿Vos le encontraste alguna lógica a ese razonamiento? Miren, las declaraciones de Tonelli, como la de la vicepresidenta, la de Emilio Basaldazo, son las mismas frases que se ponen en los sobrecitos de azúcar. Esas que no se entienden nada y que solamente están para adornar. La realidad está en que perder plata, pero no poder adquisitivo. Es un escándalo lo que decís, Cristian, porque yo aprendo un montón de los sobrecitos de azúcar. Lo que decís es un escándalo. Primero venís con la docena de huevos con el peso, después venís con los 100 gramos de caramelos y ahora te metés con los sobrecitos de azúcar. Sos un escandaloso. Bueno, los sobrecitos de azúcar que no dejan ninguna frase más que huecas, son esas frases de, a ver, ¿qué se puede esperar de un burro más que de una patada? La situación de los jubilados no solo son como las de decir esto, que son sin sentido, porque no solo van a perder plata, sino también van a perder poder adquisitivo. Le explico por qué. Porque la canasta básica del jubilado no es la misma que se toma para este cálculo de la inflación. Y el jubilado tiene una canasta superior, que hoy supera los 17.523 pesos. Y que se toman en cuenta productos como medicamentos que para el índice inflacionario de la nueva movilidad no se toma en cuenta. Entonces, a la larga o a la corta, el jubilado no solo va a achatar su beneficio, su plata, su jubilación, sino que también va a bajar ese poder adquisitivo porque las cosas van a aumentar por encima de lo que se calcula el índice general de precios. ¿Me expliqué? Entonces, lo real es que es una barbaridad. Miren cómo justifican lo injustificable. Uno dice que los jubilados de Finlandia son como los jubilados de Argentina. Es como comparar Disneylandia con el mercado central. La otra dice que cobrar 15.000 pesos es demagógico. Si ella cobra no sé cuántas jubilaciones mínimas que le corresponden por senadores y no vi bajar
la mano cuando tuvieron que aumentarse el sueldo en las dietas de los senadores. Al contrario, justificaron ese aumento en contra de todo el pueblo argentino. La verdad que a mí me indigna. Gustavo, contame cuántos abuelos y también cuántos niños van ahora al comedor de la Alameda, como para tener una idea, ¿no? Porque esta baja en la previsión de alimentos que hay en las casas también se da por determinado que van más a los comedores. Sí, nosotros ahora estamos teniendo aproximadamente unas 200 personas que están viviendo entre jubilados, niños y familias en situación de vulnerabilidad estables, más otras que vienen, digamos, de modo ocasional, pero se nota no solo en nuestro comedor, en todos los comedores de la ciudad y particularmente en la provincia de Buenos Aires, un incremento de la gente que está necesitando, digamos, ayuda para poder sobrevivir. Y la verdad que nos duele mucho, porque nosotros en algún momento pensamos que esta situación, digamos, ya de los comedores que empezaban a masificarse se iba reduciendo y que se iban reconvirtiendo en centros culturales, y no, y de vuelta volvieron a ser, digamos, hospitales de campaña frente a esta política brutal que lleva adelante el gobierno, que insisto, es una especie de doble vara, ¿no? Porque mientras aplican estas políticas, ellos se imponen sueldos que son realmente de Emirato Árabe. Miquel, Quintana, toda esa gente está arriba de 150 lucas tranquilamente, y no tienen ningún tipo de empacho, y aparte usan viáticos, viajes, etcétera. Por lo tanto, están viviendo en el planeta Saturno y están condenando, digamos, a nuestros abuelos a la indigencia y el descarte. Y no te quepa la menor duda que el Papa, cuando hizo ese video y lo publicó ahora en diciembre, lo hizo pensando en la reforma previsional de Argentina. No te quepa la menor duda de eso, y está muy a tono con lo que dijo el obispo Lugones. Le pregunto a Alessandro, es un hecho que la reforma ya tiene media sanción y que va a ingresar a la Cámara de Diputados. ¿Existe alguna posibilidad de alguna modificación, de algún cálculo de transición que permita que este proyecto avance? Por lo menos es lo que están planteando algunos especialistas, que tal vez que se introduzca alguna modificación en cuanto a lo que es el cálculo y así pueda llegar a avanzar el proyecto de ley. Mire, todo lo que pueda ser un maquillaje es exactamente lo mismo. Que se aumente en vez de una docena de huevos y un peso, se aumente a 2 docenas o 1 docena y media, es la misma miseria que va a cobrar el jubilado. Acá no hay maquillaje, acá no hay grises. O se vota en favor o se vota en contra de los jubilados. O se vota a favor del gobierno o se vota en contra del gobierno. Pero no porque seamos contra el gobierno. No podemos permitir que se les denigre el sueldo a los jubilados, que aportaron toda su vida, que trabajaron toda su vida, y que si no tuvieron la oportunidad de aportar, no es seguramente porque no quisieron, sino porque el trabajo esclavo del interior del país, los que tenemos a la vuelta de nuestra casa y que Vera se encarga de desenmascarar, de ver los talleres clandestinos, todo eso, hace que nuestros jubilados a la larga, cuando tengan que iniciar su trámite jubilatorio, no tengan los 30 años de aporte. O sea, que todo maquillaje a mí no me sirve. A mí lo que me sirve es que el jubilado pueda comprar mañana o empezar a comprar a partir de mañana su canasta navideña, que tampoco es la panacea o un bono de fin de año, porque no le va a solucionar la vida al jubilado. Es más, esos 2.000 pesos que pudiesen regalarle, porque para el Estado eso es un regalo al jubilado y que no le van a dar nada, el jubilado lo gasta en el chiche para el nieto. Claro. O sea, no es que el jubilado lo ahorra, esto es consumo. Y la verdad que a mí, del Papa Francisco, nuevamente me tengo que sacar el sombrero. Nosotros, el Colegio de Abogados de Morón lo homenajeó con el premio Norma Pla. Llevamos al Papa la estatua, el premio Norma Pla a la persona que creíamos y que creemos que impulsa los derechos de las personas mayores. Sí. Y ahí está la respuesta del Papa Francisco. Eso es lo que hay que seguir como ejemplo. Y que todos los legisladores puedan tener las palabras del Papa en la cabeza. Vera, rapidito, un pensamiento acerca de, parece que no aprendemos más, ¿no? El gobierno anterior, la expresidenta comparaba a los pobres con Alemania. Ahora nosotros estamos comparando a los jubilados con los jubilados de Finlandia. Parece que siempre estamos en la misma, ¿no? Mirá, lo único que podemos comparar es a los senadores y a los diputados con los Emiratos Árabes, por el salario que tienen. Y al resto, digamos, los condenan a vivir con un salario 15, 20 veces superior. Realmente, insisto,
Todavía estamos a tiempo de frenar esto. Todavía no logran juntar la mayoría. Así que los diputados tienen que pensar muy conscientemente y tomar distancia de las declaraciones espantosas que hizo Pichetto, cuestionando lo que dijo el obispo Lugones. Porque el señor Pichetto es un alma en pena encarpetada. Yo no tengo la culpa si el señor tiene algún asunto, digamos, pendiente con la justicia o con el gobierno de Cambiemos. Pero yo sé cómo se manejan estos muchachos. Se están manejando así. Están presionando, están apretando y tratando de que los diputados no voten en libertad. Si votan en libertad, esta reforma no tendría que salir. Por lo tanto, depende de la movilización del pueblo. Todo lo que Cristian dijo de la jornada interreligiosa me parece excelente. Aparte, estamos tratando de ver entre los gremios cómo se coordina para que se vuelva a hacer una concentración y que esta vergüenza, esta ignominia, no sea votada. Ahora, D'Alessandro, esta pregunta es para vos. Los jubilados van a esperar a que esta reforma, bueno, quede ya fija en el mes de marzo. ¿Se supone entonces que luego van a poder, mediante un abogado o mediante una gestoría, hacer un reclamo y esto no le va a costar más caro al gobierno? Claro que sí. A ver, ustedes se piensan que a mí como abogado que me dedico a los juicios de reajuste, que hago juicios de reajuste, que hago previsión social, no nos va a beneficiar. Por el contrario, nos va a llover denuncias de los jubilados para con el gobierno. Pero no es lo que uno quiere como abogado, sino lo que uno pretende como abogado es que mis padres, mis abuelos que ya no están, pero si los tuviese, mis vecinos, mis tíos, los jubilados que uno tiene alrededor, cobren bien hoy, no dentro de 6, 7 años, 8, lo que demore un juicio de reajuste donde se le va la vida. Ustedes no tienen que ver todos los días lo que nosotros padecemos, que nos llaman a ver si cómo está su juicio de reajuste y tenemos que decirle, mire, la ANSES lo tiene parado, porque no se lo liquida. Muchos se mueren en el camino, quedan los hijos como acreedores de esa cuantía que le robaron durante 7, 8 años el Estado Nacional. La realidad es que a nosotros nos va a llover trabajo, pero no es beneficiarnos unos pocos en perjuicio de 7 millones de jubilados u 8 millones de jubilados. Esto lo que hay que hacer es que nosotros, que hoy yo, en mi caso, tengo 38 años, cuando me jubile, tengamos un bienestar y no estar mendigando o reclamando los días miércoles como hace un puñado de jubilados, de adultos mayores que con frío, lluvia y granizo están ahí en el Congreso Nacional. Ahora, doctor, verdad, pero si la reforma... es triste y doloroso. Si la reforma sale, ¿cuál es el consejo concreto? ¿Que hagan presentaciones conjuntas? Y a ver, a mí no me gusta dar un consejo y sobre todo de lo que pasa con el trabajo legal, porque si no parece que uno está haciendo chivo. Lo que tiene que hacer el jubilado es ver si su situación de vida, su salario en actividad guarda sustitución con su haber de jubilado. Realmente, cuando el jubilado empiece a perder el poder adquisitivo, empieza a perder plata, va a acudir esa injusticia a la justicia. Y la justicia hoy en la Seguridad Social está abarrotada. Vayan, entren a los juzgados de la Seguridad Social y vean que hay expedientes en el baño. Hay baños clausurados porque los expedientes no salen. Y lejos de lo que decían que con la ley de reparación histórica, ese ofrecimiento voluntario que hacen a los jubilados, iban a caer los juicios, iban a finiquitar los juicios, iban a limitarse los juicios. Eso no va a pasar, por el contrario, y a la larga o a la corta, el pueblo argentino va a pagar estas consecuencias, porque todos nosotros vamos a tener que pagar lo que no le pagaron hoy a los jubilados, a los intereses de eso que no le pagaron hoy. ¿Cuál sería, D'Alessandro, una reforma seria, ¿no?, que involucre a los jubilados? ¿Cuál sería el principal reclamo para este sector que tanto viene sufriendo? Lo primero que hay que hacer es recomponer el haber inicial. Una persona que trabajó durante toda su vida, al día que se levantó estando jubilado, o sea, de la noche a la mañana, perdió casi el 50% de su haber de trabajador en actividad. Eso es lo que hace que hoy tengamos jubilaciones flacas. Entonces, lo que hay que hacer, no hay que inventar la pólvora. Hay que, por un lado, tener los modelos que nosotros tuvimos, ni siquiera los modelos que nos impone el Fondo Monetario, los modelos que tuvimos antes de la reforma del año 1994 y tomar un haber previsible. Segundo, tener ordenada la caja previsional, tener ordenado en lo que hace también al PAMI. No podemos poner gente ignorante frente a las instituciones sin carrera de la seguridad social
para que administre los destinos de los dos institutos más importantes de la seguridad social. Verá. Caso, por ejemplo, como en Uruguay. Sí. Uruguay tiene elecciones de sus Sí. propias autoridades frente a lo que es el Banco de Previsión Social. D'Alessandro está diciendo que hay ignorantes al frente y tomando decisiones. Vos que estás dentro de la legislatura de la ciudad, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente. Aparte ya eran ignorantes cuando estaban acá en el IBC y en otros cargos. No es nuevo eso. No es nuevo y evidentemente sí han puesto una especie de mono con navaja al frente de las cajas jubilatorias y piensan que eso es una especie de botín para bancar la timba financiera de los de BAC y todo este esquema basado, digamos, en la especulación. Que va en desmedro, digamos, de los trabajadores, porque pretenden imponer una reforma laboral también que pretende desmantelar el sistema de convenios colectivos de trabajo y el modelo sindical que hemos tenido históricamente, y bueno, y empiezan por el eslabón más débil, que son justamente los jubilados. Por eso tenemos la obligación moral y la obligación social y comunitaria de defender, digamos, a nuestros ancianos y evitar, digamos, que se vote esta ley. Algo que yo no lo veo imposible, porque de hecho la reforma laboral la tuvieron que posponer y veo bastante verde que la puedan sacar, así como la habían pergeñado, ¿no? Gustavo Vera, bueno, muchísimas gracias por aclararnos esto también y para pensar también en el Papa, ¿no? En lo que dice el Papa. Te pediría, Gustavo, una última reflexión sobre las preocupaciones del Papa respecto de la Argentina y sobre todo el tema de los abuelos, ¿no? Y bueno, las preocupaciones del Papa respecto a la Argentina las podemos reflejar en el accionar de la nueva conferencia episcopal en el último mes. Se han pronunciado en contra de la reforma laboral diciendo que el trabajo no es mercancía, se han pronunciado contra la reforma del Ministerio Público Fiscal que pretendía desmantelar los programas de acceso a la justicia en las villas y las fiscalías especializadas de trata, de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Se ha pronunciado en contra de la reforma previsional, calificándola como injusta. Han tenido una intervención destacada del obispo Bariloche en armar una mesa de diálogo, mientras el gobierno pretende estigmatizar, digamos, a los pueblos originarios, perseguirlos e inventar organizaciones que son en realidad creaciones ficticias de los servicios. Es decir, la acción que ha tenido la Iglesia en este mes refleja, te diría, 100% y es bergogliana químicamente pura. Gustavo Vera, muchísimas gracias por esta comunicación crónica.